Buenas noches, señoras y señores. Para mí es un gusto y para el programa Entre Tintos y Papeles conversar con el ingeniero Silvio Cabrera, director zonal 6 del Ministerio de Ambiente y Agua. Ustedes dirán que a lo mejor solo cuando tenemos escasez buscamos a los entrevistados en este campo. Hemos entrevistado a antimineros, a ambientalistas, en fin. Vamos a la fuente con Silvio Cabrera. Bienvenido. Un gusto, gracias por aceptar. Ustedes trabajan con determinación para garantizar el acceso, el recurso hídrico. ¿Qué es más o menos someramente qué es lo que realizan? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Realmente el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica ahí tiene dos procesos bastante claros y bastante establecidos. El uno, que trabajamos en poder generar políticas y estrategias que permitan el tema de garantizar el estado de conservación de aquellas áreas que son zonas de recarga hídrica o de aquellos ecosistemas frágiles como humedales, bosques andinos, en la cual cumplen la función de retención, regulación del recurso agua. Y dentro de eso tenemos nosotros establecido el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, áreas de bosques y vegetación protectores y otras estrategias que garantizan la conservación de los recursos naturales dentro de estos ecosistemas. Como un ejemplo, la ciudad de Cuenca tenemos alrededor del 65% del porcentaje de la ciudad, del Cantón Cuenca bajo estas estrategias de conservación. Y aquí tenemos áreas protegidas como el Cajas, tenemos el Área Nacional de Recreación Quimsacocha, tenemos el Refugio de Vida Silvestre Machangara-Tomebamba, que son tres áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, subsistema estatal. Pero también el municipio de Cuenca ha establecido bajo su regulación y su responsabilidad el requerimiento que se reconozca el área ecológica de conservación municipal Mazán y el área ecológica de conservación municipal Gallo Cantana, que son dos áreas del subsistema municipal. Adicionalmente a eso, las áreas de bosques protectores y el municipio de Cuenca tiene establecido una ordenanza que garantiza la creación de áreas de conservación y uso sustentable en estas zonas. Complementariamente a estas estrategias que ya están establecidas, el municipio en sus herramientas de planificación y gestión tiene el plan de ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión del suelo determinadas como zonas de importancia hídrica y están bajo estrategias de conservación. Eso es en primera instancia el tema general. Lo otro, Perdón que le como interrumpa, Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica perdón también que le tenemos interrumpa, la... que Ismael, perdón que le Dígame interrumpa, nomás. para ir desbrozando justamente. Sí, está bien. Ustedes tienen una gran responsabilidad con el agua frente a lo que pasa ahora y frente a lo que vendrá. Ustedes protegen las cuencas hídricas, estoy de acuerdo con usted. Las cuatro cuencas hídricas de acá, del Cantón Cuenca, son preservadas por ustedes. ¿La competencia es única de ustedes o la competencia es compartida? Quiero decir, con el municipio, con Etapa y ustedes. Bueno, el tema de la competencia de conservación de estos recursos naturales es compartida. Primero, el Parque Nacional El Cajas está delegado a la administración desde el 2000 hasta la presente fecha por 20 años adicionales al municipio de Cuenca que lo ejerce a través de etapa en el caso específico. Y lo otro, le decía, hay competencias específicas que tiene el municipio de Cuenca al crear áreas de conservación y uso sustentable mediante ordenanza municipal. Eso está establecido así. Dentro de este proceso, también el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica tiene las autorizaciones de uso de agua, que también lo ejerce el Ministerio del Ambiente a través de un procedimiento de autorización hacia los usuarios, hacia los beneficiarios, y existe una corresponsabilidad de los beneficiarios de poder garantizar la zona de recarga hídrica dentro del área de interés de cada uno de los
personas o instituciones que son autorizadas. Entonces, por los dos mecanismos existe una responsabilidad directa del ministerio y la corresponsabilidad de los usuarios institucionales o particulares o personales. Estoy de acuerdo con usted totalmente, en el sentido que la corresponsabilidad es fundamental para llevar adelante las tareas, pero siempre nos topamos con el problema de que las personas que están en los humedales, situadas en las alturas de la ciudad, en fin, de las ciudades, tratan de hacer que crezca la frontera agrícola y no solamente eso, sino la ganadería. Esto afecta indiscutiblemente a las cuencas hídricas. ¿Ustedes tienen la suficiente legislación para intervenir e incluso sancionar a las personas que utilicen el agua para riego de pastizales, para ganadero de ganado vacuno, en fin, y al mismo tiempo controlar cómo regresan esas aguas a los ríos, porque entendemos que las heces de los animales contaminan mucho más grande, es una contaminación mucho más grande. Bueno, ahí existe también responsabilidades que siempre son compartidas de acuerdo a los roles y competencias de las diferentes instituciones. El ministerio tiene su responsabilidad directa en áreas protegidas, en bosques protectores y áreas del patrimonio forestal del Estado. Así de claro, eso está establecido en nuestras competencias. Pero también dentro de las competencias está establecido ahí el tema de dos actores importantes. Uno, los gobiernos provinciales, porque son los responsables de fomento agropecuario, sistemas productivos y temas de riego también, ¿sí? Entonces, son ellos quienes tienen la corresponsabilidad en los sistemas productivos para el tema de riego que usted me lo señala. Pero ahí también existe el otro, que también es un tema de corresponsabilidad respecto al tema de saneamiento ambiental que corresponde exclusivamente una competencia a los municipios. Y el tema de saneamiento ambiental tiene que ver tanto con las aguas servidas de ciudades, de parroquias, de cantones, pero también ver estableciendo estrategias que permitan minimizar los impactos que ocasionan otras actividades. Ahí quisiera hacer una puntualización para las diferentes actividades productivas que tienen la obligación de sacar un permiso ambiental ante el Ministerio del Ambiente, llámese certificado, llámese licencia ambiental, se establece una responsabilidad bien clara de que el tema de luego del uso del agua tiene que estar en igual o mejores condiciones a las que son antes de la captación. Entonces, ese proceso también se lo realiza con el tema de las auditorías ambientales que se ejecutan y el cumplimiento de los compromisos que tiene el regulado respecto a la licencia ambiental de cumplir con este procedimiento. Entonces, por ahí más o menos está el tema del cuidado del ambiente. Sin Bueno, embargo, del agua y de la calidad y cantidad del agua. Sin embargo, en este momento, como hemos vivido aquí en el país y en la zona andina y en el austro, alrededor de 76 días de sequía, los caudales, primero los ecosistemas que tienen la capacidad ecológica de retener y regular el agua y obviamente los temas complementarios que son las represas, cosas, al no tener esa capacidad de retención y regulación del agua y al no tener ese proceso que es un tema de la lluvia, la evapotranspiración del agua, el ciclo del agua que nos enseñan desde la escuelita, el colegio, al verse afectado este ciclo, hemos tenido la disminución de la evapotranspiración, la generación de las gotas de lluvia y por ende la falta de lluvia y afectado el tema de regulación hídrica en las zonas que son de recarga hídrica. Por ahí estamos con este tema. si han alcanzado ustedes como organismo que regula el uso del agua y control del ambiente, si han podido desarrollar alguna cosa que sea sustentable, un programa que sea sustentable y sostenible de los recursos ambientales, quiero decir, entre lo social, lo económico y ambiental. ¿Han avanzado algo o el interés particular del enriquecimiento generalmente es la que dificulta la implementación de políticas públicas? Bueno, realmente son procesos a mediano y largo plazo y ninguno de esos procesos quizás está concluido, porque
para hablar de sustentabilidad tenemos que ver realmente cómo aprovechamos los recursos en condiciones óptimas para satisfacer las necesidades que la población, que todos tenemos, ¿sí? Uno, los usos en función de la prelación de usos de agua que está garantizada en la Constitución y prima el aprovechamiento humano, el de riego y abrevadero, bueno, que son procesos, ¿verdad? Pero en este momento, con la disminución, con la falta de lluvias, la sequía y la disminución de cantidad y calidad, la prioridad es realmente garantizar el agua de consumo humano. Entonces, dentro de ese proceso, al no tener cantidad y disponibilidad, se dificulta hablar de sustentabilidad, es decir, aprovechar los recursos para satisfacer las necesidades porque no estamos logrando satisfacer esas necesidades, pero eso no depende de una autoridad, de otra autoridad, no, es un tema natural, realmente que somos corresponsables todos en haber logrado pasar los límites permisibles de autorrecuperación del planeta y garantizar las condiciones ecológicas para que se den estos procesos. Entonces, en este momento nosotros estamos hablando y promoviendo un desarrollo regenerativo, porque las condiciones del planeta por sus propia realidad es muy difícil poder recuperarse a corto o mediano plazo. Requerirá muchos años para poder avanzar en el proceso de recuperación. Y por otro lado, el tema del crecimiento demográfico, el número de población que tenemos, las actividades productivas hacia zonas de conservación y esas cosas, hace que cada día tengamos mayor demanda de bienes, de recursos para satisfacer esas necesidades. Orientamos nosotros primero a crear áreas, luego a mejorar el estado de conservación y luego establecer corresponsabilidades en el uso de ese recurso en forma responsable y luego también a contribuir para que las instituciones responsables en estos procesos puedan establecer mecanismos de control, de restauración, de prevención, pero en forma conjunta, porque no es solamente de una o de otra institución, de uno o de otro actor. Este tema nos corresponde asumir en conjunto a todos el proceso de corresponsabilidad para garantizar este ambiente para beneficio de las actuales generaciones, pero sobre todo cómo dejamos en mejores condiciones para las futuras generaciones con esta consideración de que los recursos en cantidad y calidad y disponibilidad en este momento están limitados, pero existe un crecimiento demográfico y una alta demanda. Las áreas de conservación están siendo afectadas, están siendo intervenidas y necesitamos revertir ese proceso. Primero, garantizar las áreas que tenemos y recuperar, porque restaurar, volver a condiciones similares a las que estuvieron al inicio es muy complejo, muchos recursos, costos, etcétera, y casi no es posible realmente volver a esas condiciones, pero al menos sí podemos prevenir lo que puede ocurrir a futuro y lo que está ocurriendo es conservando aquellas áreas que hoy se encuentran con páramos, con chaparros, los últimos relictos o remanentes de bosques andinos en el área andina. Pero por otro lado, existe también la necesidad de la gente de utilizar en temas agrícolas, pecuarios y de abastecer la demanda de consumo de alimentos en las ciudades. Entonces, tenemos que compatibilizar esto y las herramientas que se tienen disponibles en coordinación y en articulación con los gobiernos es establecer un buen mecanismo de planificación a través de planes de ordenamiento territorial y planes de uso y gestión del suelo. Sumado a esto, educación ambiental con la ciudadanía y cambiar una cultura respecto a asumir una responsabilidad más allá de lo que yo veo, lo que hacen, sino es qué puedo hacer yo y cómo lo que yo hago puede ser un ejemplo y replicado por los demás usuarios o beneficiarios o demás seres humanos en este proceso. En estos tiempos, a título individual, la situación del mejoramiento económico de la persona, de la familia, de una institución, hace pues que tengamos este tipo de problemas. Pero sin embargo, dentro de la experiencia y dentro del estudio que he realizado para esta entrevista, ustedes tienen un plan estratégico institucional denominado PEI. Es un plan, entre otras cosas, oriental para que las personas conozcan la política ambiental y hídrica. No sé si esté dando resultado esta circunstancia y los pueblos, las personas, las comunidades están asimilando este plan y esta propuesta realizada por ustedes.
siempre los planes tienen que ir acompañados de participación de la institución, de personal técnico y una amplia participación social. Realmente en algunos de estos procesos nos vemos limitados porque los recursos son insuficientes para poder llegar a generar un proceso de reacción positiva. La ciudadanía, las comunidades están conscientes de esta realidad porque ellos viven el día a día, son la gente que se levanta y necesita agua para poder garantizar su pasto para abrevadero, para pasto, para cultivos. Y con estas sequías que tenemos, producto ya de los impactos del cambio climático, que no es una percepción, sino es una realidad y lo estamos viviendo, hace realmente que podamos tener la posibilidad de llegar de mejor manera con temas que permitan establecer esta corresponsabilidad de los ciudadanos. Pero estamos viviendo un tema interesante intergeneracional y ese tema intergeneracional tiene que ver que la educación ambiental, la educomunicación sea un proceso transversal en niños, en jóvenes, en universidades, en las diferentes profesiones, pero sobre todo nosotros también, las personas adultas, cómo incidimos en dar ese ejemplo y aprovechar de mejor manera los recursos para que puedan estar disponibles para nosotros y para nuestros hijos y nuestros nietos. Por ahí es el tema de los planes. Generalmente son procesos a mediano y largo plazo. Ningún plan que se ha ejecutado ha sido inicialmente el que ha dado los buenos resultados, sino son procesos de ejecución a mediano y largo plazo y es necesario hacerlo. Sí, los planes, los programas, estoy de acuerdo con usted, los proyectos tienen una durabilidad en el tiempo y no solamente eso, sino el dinero, el cronograma y el flujo de dinero. Desgraciadamente en el país no tenemos este tipo de circunstancias, hace que se vuelva difícil el cumplimiento por ciertas personas, por ciertos grupos. Cuando yo estaba en la Universidad de Cuenca, nosotros peleábamos por el agua ya en la década del 70. Recuerdo que salíamos en marcha los estudiantes para defender a través de la conferencia de Estocolmo en 1972, que se hizo conocer a la ciudadanía. Pues nosotros queríamos modificación del sistema jurídico, la conformación de una administración pública y el establecimiento de políticas públicas ambientales. Hasta este rato creo que no hemos logrado, o tengo una percepción equivocada, Ismael. Bueno, no, no está equivocado, está en lo cierto. Lo único que quizás sería importante dar a conocer de que existen varias políticas internacionales, incluso como el tema de los sitios Ramsar, que es una política de los países miembros, 185 países suscriptores de los sitios Ramsar, que estamos obligados a garantizar la gestión de los humedales, ríos, lagunas, cuerpos de agua, etcétera. Y eso es obligatorio para las partes y nosotros como Estado suscriptor lo venimos implementando. El otro tema es el convenio de diversidad biológica. El Ujú. convenio de diversidad biológica ya tiene muchísimos años, pero el país lo viene implementando y quizás el Ecuador es uno de los países que estamos trabajando en cumplir metas quizás en superficies. Tenemos nosotros en este momento 78 áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas con los Bien. subsistemas, cerca de 19,5 millones de hectáreas de superficie terrestre creadas, pero eso no es suficiente porque necesitamos, a más de la creación, llegar a la gestión de esos territorios. Y a más de la gestión, necesitamos llegar a la participación de los actores locales, municipios, gobiernos parroquiales, comunitarios, pero sobre todo la gente, el usuario. Si no estamos conscientes de que la gestión ambiental, los sistemas de cambio en el territorio es con la participación de la gente, las instituciones muy poco podemos hacerlo. Siempre estará presente en nuestra participación que las instituciones generamos estrategias, diseñamos, hacemos, pero es apoyo a la gestión que tiene que hacerse en las comunidades. Para nosotros lo fundamental y quienes son los hacedores de estos procesos son la gente que vive en territorio. Sin ellos no será posible realmente llegar a un cambio y garantizar estos procesos a mediano y largo plazo. Y eso se logrará también siempre y cuando todas las instituciones veamos la oportunidad de que la gente que vive en las comunidades, en el campo, necesita comer, necesita alimentarse.
Y mientras ellos no tengan satisfechos sus necesidades básicas, realmente será muy difícil poder decir conservemos porque no hay cómo dar de comer a los niños, a los jóvenes, producir para alimentarse. Entonces las políticas tienen que ser integrales y como Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica trabajamos en nuestra competencia, conservación de las áreas, creación, pero sobre todo una alta participación de las comunidades en estos procesos y complementamos estas actividades con con las otras instituciones a nivel territorial. No es un tema de una política solo del ministerio, somos responsables de hacerlo, pero lo ejecutamos con los actores locales, las universidades, los GATS y las comunidades que están en territorio, que son realmente a la final las beneficiarias y las que tienen que aprovechar estos espacios para ese cambio que requerimos todos. Bien, que ha habido muchas conferencias en el mundo, muchas determinaciones, muchas políticas, recomendaciones a los estados, una que otra vez incluso se han situado por parte de los países desarrollados capitales para conservar el medio ambiente. En fin, recuerdo uno, por ejemplo, que pidieron a la Amazonía, al Brasil, que no siga de explotación madera y entregaron una gran cantidad de dinero, pero a la larga todo desaparece. Pero a mí sí me parece importante, ingeniero, y quisiera que usted nos recuerde la Conferencia de las Naciones Unidas en 1992 en Río de Janeiro fue una advertencia, estoy hablando de hace 30 y pico de años, una advertencia para el mundo sobre el ecosistema, sobre la situación difícil que vamos a pasar por la falta de agua, por la alteración de la naturaleza. ¿Cree que nosotros hemos avanzado algo o se nos ha ido las buenas intenciones de la conferencia de Brasil? Bueno, son compromisos que los países miembros estamos obligados a llevar. Creo que aquí podemos hacer una pequeña diferenciación entre los países desarrollados y los países, como se denominan, subdesarrollados o en vías de desarrollo, porque mientras no logremos trabajar en políticas públicas para satisfacer las necesidades de nuestra población, realmente la aplicación, la gente, disculpen, en nuestras comunidades rurales y todo, desconoce de sus convenios, de sus tratados, de sus acuerdos, sino más bien ellos viven el día a día y lo que requieren es políticas locales que permitan apoyar a los sistemas productivos y ellos tener sus medios de vida para seguir sobreviviendo. Y eso es lo que estamos haciendo y trabajando para poder garantizar precisamente el agua, cantidad y calidad para uso humano, para aprovechamiento en riego, abrevadero, uso agrícola. Si no tenemos un elemento fundamental, realmente es muy difícil avanzar en los otros procesos. Y existe todo un análisis de los quintiles de pobreza, existe todo un Ujú. análisis de las zonas más desprotegidas, más vulnerables, pero estos son procesos que tenemos que llevarlo en forma conjunta con los municipios, los gobiernos provinciales, las instituciones del sector público y en lo que es sí nuestra competencia específica como Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, garantizar áreas de conservación, aprovechar los espacios para disponer cantidad y calidad de agua para beneficio de las poblaciones y por ahí podría yo darle la respuesta específica de nuestros roles y nuestras competencias, pero esos son articulados con los otros niveles de gobierno y con los otros actores. Sí, estoy de acuerdo con usted. Los convenios de diversidad biológica realmente han cogido fuerza en ciertos años. Yo recuerdo incluso que las canciones, entre comillas, revolucionarias, que decían que tanto buscar oro encontraron, de tanto buscar petróleo encontraron agua. En fin, las canciones de tanto buscar agua encontraron petróleo, canciones que nos hacían en la juventud imaginando lo que podría venirnos. Pero nosotros tenemos la obligación de conservar la diversidad biológica, es decir, usar sustentables formas de los recursos biológicos y participación justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de recursos naturales. Esto en las escuelas, en los colegios, en las instituciones, en fin, se ha puesto en conocimiento porque a veces la ignorancia, no me refiero de forma atrevida, sino el ignorar, hace que nosotros no implementemos como personas y como grupos humanos las recomendaciones que ustedes dan. Correcto, ese es un enunciado que está justamente en el convenio de diversidad biológica, el tema de cómo redistribuir los beneficios para las poblaciones, sobre todo de los lugares donde que es utilizada esta diversidad para diferentes fines. Ya, así es el tema. Sin embargo, esto
es muy difícil poder establecer procesos de complementariedad con temas de retribuir hacia la ciudadanía, hacia las comunidades, los procesos del uso de esa diversidad biológica. Pero también Naciones Unidas, a través de los diferentes mecanismos, genera fondos. El Fondo Ambiental Mundial es uno de los fondos con mayores recursos que dispone el planeta para aprovechar en utilizar o retribuir hacia las comunidades. Entonces, los países tenemos la obligación de plantear propuestas que permitan aprovechar esos recursos y entre ellos estamos cambio climático. Aquí en la provincia de La Suay se han implementado varios proyectos de acción de lucha contra el cambio climático. Se han implementado varios procesos sobre el tema de certificación de sequías a través de un plan de restauración forestal, pero se ha logrado también establecer áreas que ya no deben ser intervenidas para garantizar la cobertura vegetal, la biodiversidad de los recursos en su estado natural en estos territorios y buscar un poco minimizar los impactos humanos sobre estas áreas. Mire, entonces sí ha habido el aprovechar también estos recursos, si bien no en forma directa, quizás en forma indirecta, quizás haya la necesidad de buscar mecanismos que permitan optimizar el tema de aprovechar esos recursos en los sectores donde realmente tienen mayores necesidades. Por ahí podría estar incluso el tema de las propias recomendaciones que nosotros lo generamos a través de la participación del Estado en estas COPs que se denominan para poder reorientar de que esos beneficios, producto del aprovechamiento no solamente de la biodiversidad, sino de los recursos en general, puedan ser reinvertidos y revertidos para beneficio de las comunidades y los pueblos en estos territorios. Usted, Ismael, hizo referencia a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, realizada en 1994. Esta convención causó mucha expectativa en el mundo y nosotros pensábamos que a lo mejor de una u otra forma los estados iban a tomar la tarea de instruir a sus ciudadanos, porque nosotros debemos reconocer que existen cambios climáticos, indiscutiblemente. Nosotros, además de eso, tenemos la falta de aseguramiento de los alimentos y de esta forma no apostamos a la economía de los campesinos, de las personas. Entonces, esto se vuelve palabrería, se vuelve únicamente enunciados, pero no hay sistemas, formas, de procedimientos de ajustar esto, por cierto, con ciertas excepciones. En la provincia de Río existe un poco más de conocimientos de este tipo de cosas. Por favor, ¿cómo hacemos la situación? Bueno, yo creo que en base de las competencias, quisiera poner solamente un ejemplo o ejemplificar esto. Mire, tengo entendido que municipios, el gobierno provincial viene promoviendo ferias ciudadanas con productos orgánicos. O sea, sí, o sea, si no ejemplificamos es muy difícil explicar la realidad. Entonces, los agricultores que generan sus productos sin niveles altos de contaminación, tienen sus ferias en las cuales van y expenden esos productos, ¿sí? Necesitamos quizás difundir, establecer mejores procesos de trazabilidad que permita primero que los productos que se generan sean certificados o garantizados libres de contaminación, luego el productor tenga la oportunidad y la posibilidad de llevar esos productos a ferias y los ciudadanos quizás establecer mayores niveles de difusión y la posibilidad de que los ciudadanos tengamos accesibilidad a esos recursos. Hay que mejorar eso, estimado doctor, correcto, pero sí existen procesos que están en marcha. Existen procesos también que están en marcha de productos que son ya orgánicos. Y Ya, esos productos orgánicos debe ser masificado, debe ser diversificado. Tiene que llegar la tecnología, tiene que llegar la ciencia y tiene que haber también esos espacios de corresponsabilidad con el agricultor, con el campesino, con el ganadero, para que esos productos puedan llegar en forma adecuada para los consumidores. Y quizás ese era un ejemplo. El otro ejemplo que quería señalarlo es que nosotros como Ministerio del Ambiente, Agua
y Transición Ecológica somos parte del Comité de Conservación de la Cuenca del Machanga. ¿Ya? Allí se generó con Etapa, con el Ministerio de Agricultura, con el Gaustro, granjas en las cuales la gente, un grupo de mujeres se organizaron y empezaron a producir, valga la redundancia, productos hortícolas, que tienen incluso una aplicación en Internet para que el ciudadano pueda a acceder y hacer su pedido. Y los productores, en base a la necesidad de consumo de cada ciudadano, traen los productos frescos, secos, Perfecto. digamos, los productos para satisfacer esa demanda. Entonces existe ya prácticas que se lo vienen haciendo y quizás sí, estoy de acuerdo que eso necesitamos masificar, ampliar, diversificar. Y no está mal el tema del intermediario que va a traer, sino que hay que hacerle en tema del comercio justo y de beneficio justo para todos dentro de este proceso que vivimos. Bueno, y yo le contaré una verdad, soy periodista durante 40 años, pero estos temas no traen pues sintonía, desgraciadamente tengo que decirlo. Son temas que a lo mejor la gente Ajá. prefiere no oírlo para no tener responsabilidad y que la conciencia no les ponga límite, pero sin embargo, no es porque estamos viviendo este momento, o mejor dicho, este momento es consecuencia de la irresponsabilidad del ser humano. ¿Qué hacemos para terminar el programa? ¿Qué hacemos? La recomendación final, por favor, Ismael. Bueno, creo que no es sencillo, quizás decirlo es un poquito metafórico, pero tenemos que establecer nivel de corresponsabilidad para el proceso de gestión. Lo que usted ya lo señaló claramente, necesitamos garantizar sistemas ecológicos eficientes, necesitamos garantizar el tema de económico, sí, pero sobre todo el beneficio y el bienestar social. Y mientras no logremos establecer un mecanismo adecuado de equilibrio entre estos procesos, realmente el futuro será complicado. Necesitamos ponerle al centro de todo esto al ser humano, porque somos quienes hemos implementado cambios, pero somos los responsables también de hacer algo positivo para dejar en mejores condiciones el planeta y los sistemas productivos para nosotros y beneficio de nuestras futuras generaciones. El llamado es que todos somos responsables y hagamos algo para mejorar esta realidad. Le Bueno, agradezco su gentileza, estimado doctor. ok, gracias, Ismael. Conozco la política del Samsung, es decir, políticas orientales para la conservación del medio ambiente. Primero el hombre, después el hombre y tercero el hombre. Es decir, el hombre como centro del desarrollo de la colectividad. Muchas gracias, señoras y señores. Conversé hoy día con Ismael Cavera. Él es director zonal 6 del Ministerio del Ambiente y Agua. Bienvenidos para la nueva programación el día de mañana. Muchas gracias.